Bienvenidos al primer episodio de IA para Humanos, el podcast donde tenemos una mirada humana sobre lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial. Y hoy conmigo está Paul López, que va a ser mi co-host, y además de eso también ha sido mi socio, es mi amigo. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que él está haciendo con la inteligencia artificial, lo que yo estoy haciendo con la inteligencia artificial y qué podemos también sacar de esto. Paul, bienvenido. Muchas gracias, César, por invitarme y nada, muy emocionado de empezar el podcast porque me está pasando que cada vez hay más herramientas, hay más inteligencia artificial en todo lo que usamos, así que creo que está bueno empezar a dar esta información para gente que no es tan técnica. Yo vengo más del lado de marketing, así que la inteligencia artificial me atraviesa de otra forma, así que nada, emocionado por participar. Bien, buenísimo. Sí, con Paul hablamos mucho tiempo sobre lo que es inteligencia artificial en los últimos meses y yo venía con esta idea y él me dice, deberías hacerlo de verdad. Yo sí empecé con la inteligencia artificial hace unos 5 años, donde leí un libro que se llama The Future is Faster Than You Think, el futuro es más rápido de lo que crees, de Peter Diamandis, y él en ese momento, cuando no existía ChatGPT, no existía nada de esto, hablaba y básicamente escribió lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial. Wow. Entonces fue como una mirada al futuro donde yo en ese momento no entendí bien qué se podía hacer o qué no se podía hacer con la inteligencia artificial, pero dije, tengo que aprender más sobre esto. Claro. Y si bien no tenía también la plata como para armarme una empresa o invertir en inteligencia artificial, lo que hice fue invertir en educación y estar muy pendiente de... Sí, y bueno, creo que hace 5 años la inteligencia artificial parecía más una utopía. Claro. Lo más cercano a inteligencia artificial que teníamos era los ayudantes tipo Siri, que era como, ya era loco que Claro. te responda. Pero sí, no sé si fue hace 2 años y medio, 3, Sí. la primera vez que te pedí ayuda para implementar Sí. ChatGPT en la agencia. Claro, sí, fue hace 1 año y algo más o menos. Por 1 año y medio. Sí. Y en ese momento era como, bueno, se viene algo y un poco se empieza a hablar, pero aún no Claro, tenía el impacto que tiene ahora. Claro. No, y de hecho empezó o salió al mundo con lo que fue ChatGPT y estos modelos de lenguaje como Gemini, Claude y ChatGPT. Y bueno, también es súper loco porque conocemos 4 o 5, pero en Claro. realidad de estos modelos se estima que hay cientos de miles, quizás hasta millones, pero bueno, están los big players que son estos que mencionamos Sí. ahora y que utilizamos. Bueno, tengo un conocido que trabaja haciendo inteligencias artificiales específicas para negocios. Entonces, lo que hace, obviamente, toma un lenguaje Sí. y lo modifica de tal manera que sea específico para, no sé, un negocio de seguros, una imprenta, como que lo va modificando. Entonces, ya haciendo esto, que hay una persona acá en Buenos Aires, si se replica por todas las ciudades, todos los países, como que hay una cantidad enorme de inteligencias artificiales hiperespecíficas. Claro, es una locura y ahí mencionaste un punto súper importante porque hace unas semanas estuve en un evento sobre inteligencia artificial, el AI Weekend, y una de las cosas que más me cambió la perspectiva es que más grande no significa mejor. Hoy en día ChatGPT tiene, el ChatGPT 5 tiene acceso a millones y millones de parámetros, que básicamente es la información con la que lo entrenan. Claro. Pero este speaker en particular decía, mientras, en el caso de una empresa o en el caso de un proceso en específico, mientras más chico el modelo es, mejor anda. ¿Por qué? Porque gastas menos plata y al mismo tiempo tienes menos posibilidad de alucinar. Entonces lo entrenas con, imagínate en el caso tuyo, Paul, que tienes Planner Team, la agencia, lo entrenas con esta información y no gastas tanto. ¿Por qué? Porque utilizar, por ejemplo, ChatGPT 5 para procesos en empresas es muy caro porque tiene toda la información del mundo y en tu casa no necesitas toda la información del mundo. No, y nos está pasando
nosotros veníamos no sé si hace 6 meses que empezaron los proyectos dentro de ChatGPT, o sea, que puedes dividir en carpetas. Sí, quizás un poco más, pero sí, no hay tanto, sí. Antes de eso nos pasaba mucho que era muy difícil que entienda, por ejemplo, nosotros usamos para los distintos clientes que tenemos, y es muy difícil que entienda que este cliente habla de tal manera. Entonces, Claro. cuando armamos una carpeta, ya puede empezar a sacar información de las charlas anteriores que tuvimos, de las definiciones que se le puso, de los documentos que se fue compartiendo, y sí simplificó mucho el tiempo, o disminuyó mucho el tiempo que tardábamos en tener una respuesta coherente de lo que necesitábamos. Y cada vez voy sintiendo que necesito algo más específico aún. Por ejemplo, necesito algo que haga solo las partes gráficas, algo que me genere los textos. Y Igual, vuela un poco. si puedes hablar de algún caso que tengas hoy en día en que la forma en que lo estoy utilizando, y quizás bien gráfico y bien específico, que se te viene a la mente. Inteligencia artificial en general. Sí, capaz en tu día a día en la agencia. Y capaz no desde un punto de vista como muy macro, sino cómo empezaron a implementarla. Verás, creo que lo primero que implementamos fue para calendarios de los clientes. O sea, la idea de calendarios, que era lo que más tiempo nos tardaba. Generalmente eran reuniones de 1 hora, hora y media. Cuando hablas de calendarios, hablas de... el calendario de contenido. Claro, ¿cuándo van a postear los clientes? Okay. ¿Cuándo vamos a postear y qué vamos a postear? Se va a postear? O sea, la idea de ese contenido. Y eran reuniones de 2 horas de viendo ejemplos. Y podemos hacer esto, el otro. ¿Con el cliente o solos? Solos, previo a la presentación con el cliente. ¿Qué hacemos ahora? Se prompea, está ahí qué vamos a hacer, qué queremos, qué necesitamos, quién es el cliente. Ya tenemos igual dividido por clientes y se le pide ideas de igual, qué es lo antes más de trending. eso tienes tu carpeta o tu proyecto en ChatGPT, sí, que la versión paga, porque sí. eso no lo puedes hacer, no puedes utilizar proyectos con la versión gratis. Gratis. Entonces, básicamente lo que ustedes hicieron fue meterle toda info acerca de ese cliente en particular. Exacto. La forma, o sea, desde la imagen de marca hasta cómo hablan. Sí, imagínate que nosotros, como trabajamos en la agencia, es muy raro que tomemos un cliente solo por un servicio, o sea, solo por redes. No hacemos eso. Lo que hacemos nosotros es desde la estrategia hasta las campañas publicitarias. Bien integral todo. Bien integral. Claro. Entonces, lo que hacemos, imagínate lo tan entrenado que está cada uno de esos del ChatGPT para ese cliente, es que arranco con el armado de la estrategia. Okay. Entonces, lo primero que le doy a ChatGPT es qué va a hacer y cuáles son los datos del negocio, cuánto venden, qué venden, dónde venden, quién es su cliente. Y armo la estrategia ya directamente con ese GPT. Entonces tiene toda la información, tiene desde cómo es la estrategia, quién es su usuario, cuáles son los colores, cuál es el brand book. Entonces armar el calendario es mucho más rápido porque ya sabe qué está buscando, qué tiene que hacer. O sea, es otro colega de trabajo, es otro empleado, sin duda, el cual sabe exactamente de cada cliente. De ese cliente, ¿no? Sabe mucho de ese cliente, puede ser, es muy probable. Entonces nos ayuda en todo el proceso, o sea, nos ayuda cuando armamos la estrategia, nos ayuda cuando armamos los calendarios, nos ayuda cuando bajamos toda la métrica de las campañas, por ejemplo. Nos ayuda a armar las campañas con las especificaciones de los comportamientos que estamos buscando. Como que cada vez está más metido en distintas partes. Pero hay algo que estamos utilizando ahora que me cambió el proceso de trabajo, y es Gemini para las llamadas con cliente. Nosotros por semana tenemos un estatus con Gemini de Google. Pagamos nosotros, tenemos la cuenta de empresa y nos incluye Gemini para todas las herramientas de Google, o sea, para el mail, para los Google Docs y todo. Bueno, acá no es porque soy parte, pero ese de Google, porque trabajo en Google, pero lo que es el workspace o es el plan que pagas de empresa, la verdad que es muy bueno, y todo lo que te permite integrar es buenísimo. Yo desde antes de entrar a la empresa o trabajar con la empresa también lo utilizaba. Eso, entonces si Gemini se toma notas, mientras por ejemplo acá puede estar tomando notas de lo que estamos hablando. Bueno, a mí me sirve muchísimo. Que de hecho deberíamos implementarlo en los próximos episodios. Para no lo hicimos hoy, pero igual hay otra herramienta que después vamos a explicar. Cuando subamos el video, hacer una transcripción y bueno, puedes desde traducirla hasta meterla a ChatGPT, por supuesto. Sí, pero bueno, algo que lo implementamos es para las reuniones. Entonces, tener la transcripción de la reunión
pero no solo tener la transcripción, poder hacerle preguntas a ese documento de tipo cuáles son las tareas, qué son puntos importantes, cuáles son las fechas que se hablaron, me quitó, primero, quitarle foco a la reunión. Claro. O sea, yo pasaba mucho tiempo, lo que yo hago en la agencia es muy administrativo, es muy estar pendiente de las tareas, de saber qué se va a hacer, cuándo se va a hacer. Entonces era anotando, tipo, bueno, fecha tal. Tipo, esto. así. Claro, el cuaderno, que aún lo tengo para anotar ideas que se me van ocurriendo, pero el día siguiente, cuando tengo que bajar las tareas, voy a Gemini, qué tareas se hablaron de acá, y te bajo un listado. Es Que espectacular. después se te olvida también. En ese momento uno siempre piensa, y acá metiendo un poco en neurociencia, el cerebro te engaña diciendo, sí, me voy a acordar de todo. Y ahora no te acuerdas la mitad. A mí también me gusta mucho lo que es anotar, pero también si, por ejemplo, acá me pongo a anotar por lo que vos estás diciendo, pierdo foco. Entonces, eso también. Pero nada, para ir cerrando este episodio y bueno, de todas estas cosas vamos hablando mucho más. Sí me gustaría que vos me presentes a mí y yo te presento a vos. Okay. Cómo nos conocimos, cómo llegamos acá y cómo llegamos a este proyecto. Si quieres empieza y yo termino. Bueno, yo a César lo conocí en Bea Emprende, era un programa del gobierno de Buenos Aires para emprendedores, y César se acercó a la mesa y yo estaba hablando con otro mentor que lo había conocido ahí, que eso fue o sea, yo no conocía a nadie en realidad del proceso, era como la apertura, me parece. Sí, era el primer evento, estaban los emprendedores y mentores. Sí, Paul era parte de los emprendedores y yo era mentor. Yo en ese momento tenía mi proyecto y nada, me senté, se acercó César, empezamos a conversar un poco de qué estábamos haciendo, y César estaba como mentor. Sí. Y nada, la charla de eso creo que no fue mucho más, como que quedó ahí. Pero como era parte de este proceso, nos encontramos un par de veces más en el proceso de Bea Emprende, y cada vez íbamos conversando más, hasta que en el cierre, creo, Claro, no, porque después en otra edición yo participé como emprendedor porque tuve un nuevo proyecto. Sí. Es verdad. Y nada, entonces ahí sí empezamos a conversar. Me invité a un workshop, ¿no? Sí, me invité a un workshop de neurociencias, de cómo mejorar productividad. Yo siempre muy manejaba tema de productividad, creo que ahí fue cuando enganchamos. Sí, ahí fue cuando empezamos a trabajar. Y de ahí César, con su proyecto muy enfocado, entraste a la agencia, a trabajar con la agencia, le ayudamos con las redes sociales, tuvimos casi un año trabajando juntos para el proyecto. Lindo año, fue una locura, pero fue lindo año. Sí. Nada, me pasa a mí constantemente que los años que siento que son más una locura, los recuerdo con más aprecio, porque como fue todo lo que se hizo. Sí. Y nada, y de ahí ya quedamos como amigos, tú pausaste el proyecto. Sí. Yo con la agencia medio que también di un giro. Sí. De ese proyecto principal. Ajá. Sí. Y nada, pero no sé, en todo ese tiempo yo tenía un podcast de emprendimiento, también lo invité varias veces a César, que sí está por ahí, lo pueden encontrar también. Lo ponemos en los captions, en la descripción. Y nada, así que venimos ya hace bastante tiempo como trabajando en distintos proyectos juntos, colaborando mucho. Nada, César, si lo tengo que presentar, primero, increíble persona, un genio de neurociencias y un estudioso a una forma que a veces preocupa un poco. Un lector, tipo, la cantidad de libros que tiene este hombre en su casa es impresionante. Y nada, muy buen profesional. O sea, creo que por eso también has llegado a las empresas que has llegado a trabajar. Y nada, siento que tienes de cierta manera alma de profesor. De no te quieres quedar con el conocimiento, sino como que quieres mandarlo a todo el mundo y que todo el mundo escuche esto nuevo que aprendiste o que entiendes. Entonces, nada. Y bueno, con neurociencias de inteligencia artificial, cuando tengo que preguntar algo, voy donde César y le pregunto qué piensas de esto, qué has visto de esto. Bueno, ahora me la pusiste difícil. Pero me acuerdo de esa vez que, para empezar por ahí, ¿no? A Paul yo lo vi en este evento y él como destacaba, pero destacaba por sus zapatos. Tenía unos zapatos muy coloridos y yo estaba tomando un café y veo ese chico y veo los zapatos y su mochila y dije, este muchacho es interesante, no sé, pero algo me dijo, anda a hablar con él. Y por eso fue que me acerqué y bueno, pasó todo lo que
lo que pasó después. Y sí, si yo también tengo que presentar a Paul, lo presentaría como un emprendedor nato. En ese momento tengo que confesar que su proyecto, dije, no me gustó tanto para dónde iba, pero la capacidad que ha tenido de de iterar sobre Sí, ese proyecto, verlo también crecer como emprendedor y como profesional también ha sido una locura, por eso también me enorgullezco de llamarlo amigo y también cualquier idea que yo tengo la paso por Paul, así como la paso por ChatGPT, porque comentársela y tener el punto de vista de Paul siempre me ayuda y por eso fue también la primera persona que pensé cuando este proyecto fue con Paul, porque sabía que iba a sumar y nada, creo que también hacemos buen equipo sí, y sé que, o sea, le está yendo mucho mejor con su empresa, con su empresa y como que le ha conseguido la vuelta, pero para mí o sea, va a seguir creciendo ojalá, ojalá. siempre, va a seguir creciendo siempre, ya sea en este o en otro proyecto. Así que nada, eso fue el episodio de hoy, vamos a seguir hablando sobre temas interesantes, pero nada, Paul, mil gracias. No, gracias a vos. Y sí, coméntenos cualquier cosa si ven este video y hay chicos, quiero que hablen de esto, qué piensan de esta inteligencia artificial, qué piensan de esto que está pasando y lo vamos sacando, levantando temas de todo lo que vayamos viendo. Así que nada, gracias.